Bienvenidos hermanos, me llamo Daniel Canepa. El día de hoy vamos a empezar una serie que se llama Pecados Sexuales. Creo que es muy importante porque muchas personas, jóvenes, hombres, mujeres, y especialmente yo me voy a enfocar a los hombres porque yo soy hombre, han caído, están decayendo, todavía hay debilidad, algo está mal. Y una de las cosas que creo que va a ayudar es definir el pecado. Hemos entendido también con la enseñanza el pecado de muerte que se ha dado en este canal, que no todos los pecados son iguales. Y basado en esa verdad, esa bendita verdad, que no todos los pecados son igual, de igual categoría, de igual peso, o que tienen la misma consecuencia, el mismo castigo. Entendiendo eso, vamos a avanzar con este tema, que es un reino de tinieblas que está operando fuertemente, y yo diría abre muchas puertas para el enemigo en nuestras vidas, que son los pecados sexuales, que muchas veces es abominación para Dios, y pecamos contra nuestro cuerpo. Así que vamos a empezar con este tema, que es el adulterio. El tema de adulterio. Vamos a hablar de diferentes pecados sexuales, pero hoy adulterio. Primeramente quería ir a Nehemías capítulo 9, versículo 3 y poner eso también como un fundamento. Dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. ¿Por qué leo esto? Porque muchas veces somos faltos de entendimiento, por ser faltos de entendimiento como niños fluctuantes, no entendiendo bien la seriedad o la definición de estos pecados, muchas veces hemos terminado justificando los pecados, hemos terminado por ignorancia, acercándonos al límite de lo que está permitido antes de caerte, antes de ser tumbado por estos pecados. Y no podemos jugar con fuego, no esta clase de fuego. Así que vamos a avanzar. Nehemías ya leímos. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, donde define los pecados. Son 4 pecados que nos vamos a enfocar. 4 pecados. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí está el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y nombra estos 4 primero porque son 4 que son pecados sexuales, y ese es el enfoque de esta serie, y no son iguales. Adulterio viene siendo el peor de los pecados sexuales, de ahí fornicación, de ahí inmundicia, y después lascivia. Lascivia se puede decir, es el fundamento, la raíz de todo, es lascivia. Y vamos a explicarlo, pero en estos primeros videos nos vamos a enfocar en las definiciones. De ahí vamos a llegar más y enfocarnos en la solución, el consejo para ser libres de esto, pero ahora vamos enfocándonos en la definición, que creo que va a ser muy importante para, ya estando definidos, nos definamos, ver dónde estamos parados, reconocer al enemigo, al adversario, mirarle en la cara y luchar en contra de eso. Y también huir cuando tienes que huir. Ya, vamos a avanzar. Definición de adulterio. En el griego es moikeia, que significa, pues la única definición que se encuentra es adulterio. En el hebreo moderno es naaf, que significa romper el pacto de matrimonio. Romper el pacto de matrimonio. ¿Y por qué es importante definir esto? Porque sí he visto gente que no tiene varias definiciones. Y sí, hay 2 formas de ver esto. Hay la forma natural y la forma espiritual, o se puede decir simbólica. Vamos a ver las 2 cosas, pero hay una que nos vamos a enfocar, es los pecados sexuales. Vamos a enfocarnos ahí. Vamos a Levítico 20, Levítico capítulo 20, para ver lo que dice la ley acerca de este pecado y la seriedad de este pecado. Capítulo 20, versículo 10 de Levítico dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Pecado fuerte. Vamos a Deuteronomio capítulo 22, porque nombró un adúltero, una adúltera, pero no dio realmente una definición. O sea, ¿qué es? ¿Qué significa? Capítulo 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, entonces ahí lo dice de frente, alguno acostado con mujer casada, entonces ya para decirlo de frente, uno sorprendido teniendo relaciones sexuales con una mujer casada, la mujer de su prójimo, la esposa de su prójimo, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Ok? Entonces hay una diferencia entre adulterio hacia tu esposa, se puede decir naturalmente, y el adulterio simbólico que es contra Dios. Simbólicamente es apostatar de la fe, es dejar a Dios, se puede ir para orar a los ídolos. Eso es lo que siempre vemos aquí en el ejemplo que da la palabra, que irse a los ídolos, idolatrar, adorar a estatuas, a la piedra, a la leña, y eso es idolatrar, que también se dice adulterar o fornicar simbólicamente, pero hay una diferencia. Es muy importante que entendamos la diferencia porque estamos hablando de pecados sexuales y no podemos estar como niños infructuantes pensando, no, pues yo lo veo de esta manera, no lo veo de otra manera. Hay que dejar eso. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahí voy a parar. Pablo estaba hablando a gentiles, personas que no habían nacido habían sido, se puede decir, no le habían enseñado la ley, no habían sido criados con la ley, entonces, pero ya tienen el Espíritu de Dios que les guía para discernir entre el bien y el mal. Pero él tiene que definir estos términos porque ellos saben, pues, acostarse con esta persona, con otra persona, pues, están casados, adulteran, está mal, Dios les guía, pero él tiene que definirlo por el bien de ellos y tiene que hacer una diferencia para que no haya confusión, lo que estoy viendo que a veces pasa. Dice claramente, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Hay una diferencia. Entre fornicarios, adúlteros, idólatras, hay una diferencia. No es lo mismo, ¿ok? Simbólicamente se pueden unir, simbólicamente, entiendo eso. Pero ahora estamos hablando, así como Pablo le explicaba, hay que explicar esto hacia los gentiles, hay que explicar que es un pecado sexual contra tu cuerpo, contra el cuerpo de tu esposa, contra Dios. No solamente contra Dios, que es idolatrar. ¿Ya? Vamos a avanzar. Todo esto, muchas veces Pablo explicaba cuando hablaba de la libertad, cuando hablaba de los alimentos, de no juzgar, de la libertad de uno o de que otros por su libertad no hagan al pequeño en la fe, un hermanito débil, tropezar por su conciencia, por su débil conciencia. Mucho de esto, yo diría, se puede decir todo, tiene que ver con tu conciencia. El día que tú te presentes enfrente de Dios tienes que tener la conciencia limpia. Eso es que tu vestidura esté blanco, sin mancha, sin arruga. Eso es tu conciencia que está limpia, que ha sido perdonado. No tienes culpa. Y vamos a explicar esto en Mateo capítulo 5 con lo que dice el Señor. Porque cuando el Señor vino, se hizo carne, caminó con nosotros, entre los hombres, Él explicó sobre el adulterio y Él se fue a la raíz del asunto, el corazón del hombre, las intenciones del corazón. Entonces ya no es tanto como seguir una ley, porque ¿qué importa esa ley si tú en tu corazón ya has adulterado? Así como David, cuando vio a la mujer de su prójimo, vio a la mujer de su amigo, la deseó en su corazón. Ya en ese momento ya se veía la intención de su corazón. Ya estaba la raíz ahí del pecado, ya estaba creciendo en él y después dio fruto. Entonces lo mismo, el Señor está hablando de la raíz, el corazón, lo que tienes en tu corazón. Capítulo 5, versículo 27, porque ahí empieza, ahí está tu conciencia.
Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Todo tiene que ver con la conciencia, hermanos. Es muy importante entender esto una vez, va a ser más fácil. Y se puede decir, no me puedo desligar o no puedo salirme de hablar de este tema que vamos a hablar ahora. Es un tema muy delicado que me gustaría no tocarlo, pero no tengo opción. Y es hablando del divorcio, el matrimonio, el divorcio, el recasamiento. Ese tema en sí no es el tema de hoy, pero lo tenemos que tocar porque ahí también se habla del adulterio. Y hoy estamos haciendo una definición del adulterio. Y hay que entenderlo se puede decir en su totalidad, incluyendo la parte del matrimonio y el divorcio. Así que continuamos leyendo aquí abajo en el versículo 31 de Mateo 5. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a un segundo ejemplo, Mateo 19, versículo 7. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy importante entender aquí una clave es por la dureza de vuestros corazones. Entonces, pero ¿te parece duro una persona de duro corazón que repudia a su mujer hasta porque cometió adulterio, hubo adulterio? ¿No te parece es una buena, se puede decir, una buena razón o una razón definitiva? Aquí vamos a entrar a un tema, se puede decir, delicado. Y se trata de, pues, lo que el Señor quiso decir con esto. ¿Y por qué dijo por la dureza de vuestros corazones? Porque no está hablando, pues, de repudiarla, se puede decir, en un tiempo futuro. Está hablando mayormente de repudiarla en el momento que la ve por primera vez. En el momento que están casados y la mujer es presentada con su velo y muchas veces pues no se le veía hasta el momento que estaban juntos. No podían verse porque las familias se unían. Esa era la tradición. Vamos ahora, para entender esto, en Deuteronomio capítulo 24, donde habla de lo que el Señor está hablando. Capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces aquí está hablando cosa indecente. ¿Qué es cosa indecente? Aquí lo escribí, es herba, que significa impureza, vergüenza, una vergüenza y tiene que ver con la desnudez. Tiene que ver con la desnudez y por eso es importante entender que este es el momento que se casan y es su noche de bodas. Capítulo 22, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, ¿han visto la diferencia? Espero que ya lo estén notando. Antes no dice que se había llegado a ella, simplemente cayó cosa indecente. Pero aquí en el capítulo 22, versículo 13, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella o tuviera relación sexual con ella y la aborreciere, o sea, no le guste después de tener relaciones sexuales con ella y le atribuyere faltas que den de hablar y dijera a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. ¿Qué significa eso? Pues es la sangre de la primera vez que la doncella o la virgen tiene relaciones sexuales, hay sangre y normalmente pues en la noche de bodas, el lugar donde iban a tener su noche de bodas era preparada por la familia de la mujer, de la novia, y ahí estaban las señales de la virginidad.
y se encargaban de eso pues los padres de la doncella, de la mujer. Y versículo 16, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan de hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ver aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Claramente hay una diferencia. No adulteró, fornicó. Fornicó tiene que ver con relaciones sexuales antes de matrimonio, pues es una palabra que también significa prostituir. Y de eso hablaba el Señor. El Señor Jesús, cuando dijo: a no ser por causa de fornicación, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que está escrito. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si una mujer se encuentra o se da cuenta el marido que después de tener relaciones sexuales con ella la primera noche, que no es virgen, significa que ha fornicado. Y aquí en la ley, si hallan que ella sí ha fornicado, porque no hay señales de virginidad, pues la apedreaba, moría. Y eso es la causa de fornicación que está hablando el Señor, de acuerdo a lo que está escrito. No algo diferente que eso, de acuerdo a lo que está escrito. ¿Qué significa eso, hermanos? Pues no es por adulterio que el Señor está hablando por fornicación. Y eso ya algunos deben estar pensando muchas cosas en este momento, pero eso es lo que quiso decir el Señor, de acuerdo a la ley. Nada más y nada menos. Y adulterar, entonces, ¿por qué una persona adultera si se casa nuevamente con esa persona? Pues nuevamente les digo, todo tiene que ver con la conciencia. Vamos ahora nuevamente al capítulo 24. Vamos a versículo 2. Y salida de su casa es cuando es despedida la mujer. Podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último, el segundo hombre, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de la casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación. Ya en ese punto, pues, algo está mal en la conciencia del hombre y en la conciencia de la mujer. Es algo profundo pero entiendo que tiene que ver con la conciencia. Y es lo mismo. Si una persona va a regresar con su esposa, pues ambos hombres han estado vivos en algún tiempo, se puede decir. Y algo en la conciencia va a estar recordando cosas, y no es bueno eso. Debemos tener nuestra mente, se puede decir, limpia. Cuando uno está con su esposa y la mira, tiene que tener la conciencia limpia de no haber adulterado. Igualmente en la presencia de Dios aquel día, cuando vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, también no podemos tener la conciencia sucia con adulterio. Vamos ahora a 1 Corintios, hablando un poquito más de este tema. No era la idea hablar de este tema totalmente, pero es parte, es muy importante. Capítulo 7 de 1 Corintios, empezando el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y bueno, que se reconcilie con su marido, pero aquí no. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios también, que a Dios no le gusta que después de que la mujer se casa con otras personas, está con otros hombres, vuelva con el primero. Eso es abominación. Es abominación para Dios eso. Entonces, la mujer tiene que quedarse sola, o se queda sola y después se puede reconciliar con el marido, pero no va a estar con otra gente después de volver con el marido, nada que ver. Si se separa, 12. Y a los demás yo digo,
no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, él consiente en vivir con ella, no la abandone. Adulterio. Entonces, adulterio, además de que sea directo, en el sentido de que uno engaña a su mujer, a su esposa, o la esposa engaña a su esposo y adultera, hay otra forma de adulterar y está en la conciencia. Cuando un hombre casado mira a otra mujer para codiciarla y ya en su corazón hay una raíz, hay una semillita ahí de pecado, se puede decir, que está ahí y ya adulteró en su corazón. Ya su conciencia está dañada. Entonces, de esa misma manera tenemos que ver el tema del divorcio. Una mujer se divorcia de su marido y no es por causa de fornicación, porque en estos días, hermanos, ya sabemos que en la sociedad donde vivimos, una persona hallada virgen, un hombre hallado virgen es difícil, especialmente si has estado en el mundo casi toda tu vida, la mitad de tu vida, o han tenido novios, novias, y se ve normal pues en la sociedad o en la televisión, en la radio, en las redes sociales que tengan varias personas y no sean, nadie es virgen básicamente. Entonces, básicamente esto ya no aplica. Lo que dijo el Señor de a no ser por causa de fornicación, está hablando de la ley, pero como ya pues la gente ha estado con personas, no son vírgenes en su cuerpo, pues eso no aplica a ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de adulterio con un casado, con un divorciado? Pues cuando uno se divorcia, la mujer se divorcia de su marido simplemente porque están disgustados, no se entienden, la clásica, no me entienden, no comunicamos bien, y se casa con otro hombre, el marido sigue vivo, ¿qué sucede? Pues la mujer se acuerda del marido. Se acuerda del marido cuando estuvo con él, muchas cosas en la mente. Especialmente ustedes saben, ustedes que han tenido parejas en el pasado, te acuerdas de la ex y el Señor quiere que eso se borre, se destruya de tu mente. No puede estar en tu mente. Y lo mismo pasa, la conciencia está sucia y por eso es abominación para Dios que estén dos hombres vivos, se puede decir, y la mujer estuvo con este, después se divorció y ahora está con este. Entonces los dos están vivos, ella se va a acordar, él se va a acordar. Y es un drama, es una novela ahí. Y eso es la conciencia sucia. Difícil mientras vive, difícil. Pero cuando está muerto, el espíritu del hombre pues no está ahí operando, pues no están ligados. El espíritu no, se puede decir, la ligadura de alma ya no está ahí porque está muerto el hombre. O viceversa, si la mujer se murió y él se quedó viudo, pues ya el alma de ella para nada se ha cortado porque murió. El espíritu de ella, se puede decir, alguna conexión que tenía ya murió. Porque no hay ninguna conexión con ningún muerto. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y por último, quiero mencionar Proverbios para cerrar este video. Proverbios capítulo 6. Empezando el versículo 27, hablando de adulterio. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón sin hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y realmente esto se cumple porque cuando uno es hallado en adulterio lo pierde mucho. Especialmente con los que han tenido divorcios saben que es una pérdida de dinero, es una pérdida total, pierden casi todo de su casa, es una división fuerte, más falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, no solamente su alma, pero el alma de la mujer. Heridas y vergüenza hallará,
y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. ¿Por qué así tan fuerte lo dicen? Porque hablando de la conciencia, es difícil perdonar a alguien que ha adulterado. Es difícil perdonar porque duele, porque hay heridas. Pero que yo sepa, Dios es un Dios de reconciliación. Dios es un Dios que perdona si uno viene arrepentido. Y que yo sepa, yo tengo el Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces lo que te toca es perdonar y soportar. Por si quizás esa alma se pueda salvar. El Señor quiso decir sobre la fornicación, estaba hablando de la ley. ¿Ya? Entonces, perseveren. Eso va para las personas que están pensando en el divorcio. Y en el otro caso, pues, ¿quién va a juzgar a los adúlteros? ¿Tú? ¿Yo? No. Dios va a juzgar. Y Él va a decir, ¿es adúltero o no es adúltero? ¿Ella es adúltera o no es? Él es el juez. Así que no podemos condenar a nadie. Dios va a juzgar. Él va a dar vida eterna o va a mandar fuera a los que son adúlteros, a los que son mentirosos, a los que son fornicarios. Y ese es el tema de hoy, hermanos. Espero que haya sido de mucha bendición, porque ciertamente pues el adulterio es, yo diría, el peor. Destruye hogares, destruye matrimonios, destruye ministerios, destruye todo. Tu alma destruye, como dice la palabra. Y hay que tener mucho cuidado, especialmente los ministros, especialmente ancianos, especialmente la gente que está empezando su camino. Tengan cuidado con las hermanitas, tengan cuidado con los hermanitos. Si estás casado, hombre, no estés ahí en tu grupito con jovencitas. He visto gente siendo tumbados, he visto hombres de Dios siendo tumbados, hemos visto muchos testimonios, tanto en el YouTube puedes hallar un montón, pero yo estoy hablando personalmente que he conocido también. Y he visto el proceso, he visto cómo empezó. Aquí está con la chica y siempre está con él, pero no, pues es una hermanita y así empieza, todo lindo, ¿no? Peligroso, hay que tener cuidado. No confíes en ti mismo, que tú tienes dominio propio, que tú puedes, que tú eres fuerte. No confíes en tus propias fuerzas, ten cuidado. Dios coloca gente contigo para que te cuide, para que te chequee. Si alguien te dice, cuidado con ella, cuidado con él, pues tómalo como una advertencia para que tengas cuidado. Así que, hermanos, la conciencia de nosotros tiene que estar limpia delante del Señor. Si no han confesado, tiene que confesar, porque también está escrito lo que has hecho. Si solamente crees que es suficiente con tu confesión ante el Señor y has pecado de esta manera, pues acuérdate que has pecado en contra de Dios y en alguien más, en contra de alguien más, en contra de tu esposa, en contra de tu esposo. Y eso está escrito, hermanos, porque se escribió lo que hizo David y se registró. Entonces, quiten todo derecho legal confesando. Si tienen problemas mirando a otra mujer o mirando a otro hombre, confiesen, busquen ayuda, no se queden callados. Necesitan confesar, necesitan pedir perdón, necesitan también la víctima, se puede decir, si tú estás deseando a otra mujer y después confiesas y después tu esposa se da cuenta, pues también ella va a tener su prueba de perdonar o no perdonar. Porque también he escuchado casos que hasta por uno confesar que he visto pornografía, la mujer se ha divorciado de él. Eso también pasó con una persona que conocía. Él confesó eso y ella pues lo dejó, se divorció. Porque dice, escrito está, pues si al menos por fornicación, eso. Y ahí no perdonó, básicamente. Y que yo sepa, tenemos el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios.
Y para aquellas personas que piensan que es difícil perdonar algo así o que está equivocado esta enseñanza, pues ¿qué hizo el Señor Jesús con la mujer adúltera? ¿La perdonó o no la perdonó? Segunda pregunta, esa mujer estaba adulterando. ¿Qué significa eso? Que probablemente tenía un marido, estaba casada. ¿El marido la perdonó o no? No sabemos. Pero yo sé que Jesús, que Dios mismo la perdonó. Y que yo sepa, si tú tienes el Espíritu de Jesucristo, tú también tienes que perdonar. Tu mujer tienes que perdonar, si tienes el Espíritu de Dios. Si Dios perdonó, ¿acaso tú eres mejor que Dios y tú no vas a perdonar? Tienes que perdonar. La ley, cuando el Señor hablaba de la ley de fornicación, a no ser por causa de fornicación, estaba hablando de la ley que no aplica hoy, porque no estamos apedreando a nadie. No estamos apedreando a la gente, matando a la gente. Ya no, estamos en el tiempo de gracia del Señor. Estamos en el tiempo que estamos predicando el Evangelio de perdón de pecados. Dios está perdonando de los pecados, salvando a su pueblo por el perdón de pecados. Estamos en ese periodo de tiempo de gracia del Señor. Y tenemos que entender que tenemos el Espíritu de Dios que nos guía y nos lleva a la reconciliación. Si un adulterado te separas por un tiempo, o te quedas sola, o vuelves mientras estás orando para que ese hombre sea restituido, para que su corazón endurecido pues se suavice, que Dios tenga misericordia. Y tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Eso es el Dios que yo conozco, un Dios de reconciliación, un Dios de amor, un Dios que perdona. Cada vez que su pueblo fallaba, sea adulterando con otros dioses, y sí, Él se molestaba y su ira caía sobre ellos. Pero cuando ellos venían arrepentidos, con un corazón humilde, humillado, en llanto, en lamentación, en ayunas, y lo buscaban de todo corazón, que yo sepa, Él no negó el perdón. Él los perdonaba. Él perdonaba a su pueblo. Y tenemos que hacer lo mismo y entendemos que va a haber mucho dolor en este proceso, especialmente para la víctima. En el caso de la víctima, o sea, la víctima es la otra persona, el esposo que fue engañado, la esposa que fue engañada, la víctima. Es un caso doloroso, pero Dios puede sanar toda herida y grande va a ser tu recompensa.